Hay un número en este caso que debería detenerse a todo el mundo. 72 horas. Ese es el tiempo que el FBI necesitó para localizar, rastrear, arrestar y entrevistar a un hombre en California que envió 2 mensajes de texto a una familia en crisis en Arizona. 72 horas, mientras simultáneamente coordinaban una investigación masiva de secuestro con cientos de agentes, procesaban miles de pistas, analizaban vigilancia, coordinaban búsquedas internacionales en México y manejaban una crisis mediática de proporciones nacionales. Esa velocidad no es normal, no es estándar. No es lo que sucede en casos federales de esta complejidad. Y cuando algo ocurre así de rápido en medio de todo lo demás, lo que realmente está pasando es que alguien en la cadena de mando tomó una decisión deliberada sobre dónde enfocar recursos que ya estaban extremadamente limitados. Esa decisión y lo que reveló sobre cómo los investigadores estaban pensando este caso en esos primeros días críticos es una de las historias más importantes de toda esta investigación y casi nadie la ha contado correctamente. Hoy vamos a contarla. Esto es Brian Records. Y lo que sigue no es la historia que leíste en los titulares. Es la historia que está debajo de ellos. Para entender por qué esas 72 horas fueron tan extraordinarias, necesitas entender primero la escala de lo que estaba ocurriendo simultáneamente en ese periodo. El 1 de febrero de 2026, Nancy Guthrie entró a su casa en Tucson, Arizona. Tenía 84 años. Era maestra retirada. Era madre y abuela. Y era la madre de Savannah Guthrie, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión matutina en Estados Unidos. Esa noche, Nancy desapareció sin señales visibles de forcejeo, sin testigos que reportaran algo inusual, sin gritos que los vecinos recordaran, solo una puerta cerrada y un silencio que se extendió durante días y luego semanas y ahora meses. La familia contactó a las autoridades el domingo por la mañana. La primera nota de rescate llegó el lunes por la noche, a través de formularios anónimos de denuncias en línea, a estaciones de noticias incluyendo KLD, otra estación de Tucson y TMC. Esa nota exigía $4 millones en Bitcoin y proporcionaba una dirección específica de billetera digital. Y luego el miércoles por la noche, 3 días después de la desaparición, un hombre sentado en un apartamento en Torrance, California, decidió enviar sus propios mensajes a la familia. En ese momento, el FBI ya estaba coordinando la respuesta más grande y más compleja que cualquier oficina de campo había montado en años. Y sin embargo, 72 horas después de que esos mensajes fueran enviados, tenían a ese hombre en custodia. Para comprender la magnitud de ese logro, necesitas visualizar lo que realmente requirió rastrear esos mensajes hasta su origen. El hombre, Derek Kella, de 42 años, había descargado una aplicación diseñada específicamente para generar números telefónicos anónimos imposibles de rastrear mediante métodos convencionales. Esas aplicaciones funcionan creando números temporales que enrutan las llamadas y mensajes a través de múltiples servidores antes de llegar a su destino final. Para el receptor, el número parece local y legítimo. Para el investigador representa un laberinto técnico que requiere órdenes judiciales, colaboración de múltiples proveedores de servicios y análisis forense especializado para desentrañar. El FBI tuvo que obtener registros de la aplicación específica que Kella usó. Tuvo que trabajar con la empresa que desarrolló esa aplicación para identificar qué dispositivo había generado ese número temporal.
Tuvo que cruzar esa información con datos de torres celulares para triangular la ubicación geográfica del dispositivo. Y luego, tuvo que obtener una orden judicial para arrestar a una persona específica, en un apartamento específico, en una ciudad específica, a más de 500 millas de distancia del lugar del secuestro. Todo eso en 72 horas. Mientras simultáneamente procesaban pistas, analizaban escenas del crimen, coordinaban con la familia, gestionaban relaciones con medios nacionales y preparaban búsquedas internacionales que se extenderían eventualmente hasta México. La velocidad no fue coincidencia. Fue una declaración sobre prioridades. ¿Por qué fue tan rápido? Porque cuando esos mensajes llegaron a los teléfonos de Annie Guthrie Cioni y Tommaso Cion, el FBI no podía descartar inmediatamente que vinieran de la misma persona que tomó a Nancy o de alguien directamente conectado con esa persona. Los mensajes llegaron apenas 2 días después de la nota original. Hacían referencia específica al Bitcoin que había sido exigido en esa nota. Eran enviados a números personales que no eran públicos, pero que alguien había obtenido mediante investigación deliberada. Y llegaron a través de canales anónimos que imitaban los métodos usados por la persona o personas detrás del secuestro original. En ese momento de la investigación, con tan pocos días transcurridos y tantas preguntas sin respuesta, cada mensaje relacionado con el caso tenía que ser tratado como potencialmente crítico. Los investigadores no podían darse el lujo de esperar. No podían permitirse asumir que era ruido. Tenían que confirmar o descartar la conexión con la máxima urgencia posible, porque si había alguna posibilidad de que ese hombre supiera algo sobre el paradero de Nancy Guthrie, cada hora de retraso era una hora que no podían recuperar. Esa lógica explica la velocidad, pero también revela algo más profundo sobre cómo los investigadores estaban evaluando la situación en esos primeros días. Estaban operando bajo la posibilidad real de que cualquiera que enviara mensajes anónimos relacionados con el caso podría ser parte de la operación o tener información sobre ella. Cuando los agentes llegaron al apartamento de Kela en Hawthorne, California, el 5 de febrero le leyeron sus derechos Miranda y le preguntaron directamente si había enviado esos mensajes, y Kela dijo que sí, sin abogado presente, sin vacilar, sin intentar explicar primero o negociar después. Simplemente lo admitió. Su explicación fue que quería ver cómo reaccionaría la familia ante una exigencia de rescate. Esa frase merece ser examinada con cuidado porque revela algo fundamental sobre la psicología de este hombre. No fue un error. No fue confusión. No fue el tipo de cosa que alguien hace sin pensar en las consecuencias para otras personas. Fue una decisión deliberada de interactuar con una familia en crisis para observar su respuesta emocional a una situación falsa diseñada para parecer real. Eso habla de algo que ningún cargo criminal captura completamente. Que ella también hizo una llamada telefónica además de los mensajes. Una llamada de 9 segundos al teléfono de Annie desde el número anónimo. 9 segundos. No suficiente para una conversación. Apenas suficiente para una frase. No sabemos públicamente qué dijo o si siquiera dijo algo. Pero Annie Chion, quien había visto a su madre entrar a una casa 3 días antes y no la había visto, desde entonces miró su teléfono y vio un número desconocido llamándola. En medio del peor momento de su vida, alguien tomó la decisión deliberada de añadir ese peso específico. Kella fue acusado de 2 cargos federales. Transmitir una demanda de rescate en el comercio interestatal
y realizar comunicaciones anónimas interestatales con intención de acosar o amenazar. Se declaró inocente el 12 de febrero, y luego durante 5 meses completos no dijo nada mientras la investigación principal continuaba sin él. Hasta esta semana cuando regresó al Tribunal Federal y cambió su declaración. Ese cambio importa enormemente porque en el sistema judicial federal los cambios de declaración no ocurren porque alguien se despertó sintiéndose honesto. Casi siempre involucran uno de dos escenarios específicos. El primero es simple y directo. Los abogados de Kela revisaron toda la evidencia disponible. Vieron los registros de la aplicación, los datos de torres celulares que probaban su ubicación, los registros telefónicos que vinculaban el número anónimo con su dispositivo real, y la admisión verbal que él mismo hizo frente a los agentes sin abogado presente. Con esa evidencia, el resultado de un juicio estaba prácticamente decidido desde antes de comenzar. Aceptar la declaración de culpabilidad y solicitar clemencia era la única decisión racional disponible. Ese escenario no cambia nada fundamental sobre el caso principal de Nancy Guthrie. Solo significa que un oportunista enfrentará las consecuencias de sus acciones. El segundo escenario es significativamente más complejo. En los casos federales, los fiscales pueden ofrecer acuerdos de cooperación formal, donde un acusado proporciona información sustancial sobre otra persona o personas a cambio de una sentencia reducida. Para que ese escenario aplique en este caso Kela, tendría que saber algo genuinamente valioso sobre la operación real detrás del secuestro de Nancy Guthrie. Y ahí es donde la pregunta que ha flotado sobre este caso desde el principio se vuelve críticamente importante. ¿Cómo sabía Kela que la demanda de rescate era en Bitcoin en el momento exacto en que envió sus mensajes? La respuesta más simple es que lo leyó en los reportes periodísticos tempranos. Bitcoin fue mencionado públicamente dentro de horas de que la primera nota se hiciera conocida. Es completamente posible que Kela simplemente incorporara ese detalle de lo que leyó. La posición oficial del FBI es efectivamente esa. Lo caracterizaron como un impostor sin conexión real con el secuestro. Pero los investigadores tuvieron que revisar cada dispositivo de Kela, cada búsqueda, cada comunicación, cada conexión digital para verificar esa conclusión. Y al hacerlo, necesariamente encontraron algo más. Una imagen completa de cómo se ve digitalmente alguien con conocimiento casual del caso. Un punto de referencia para comparar con cómo se vería alguien con conocimiento operacional real. Esa información tiene valor investigativo, independientemente de si Kela mismo estaba conectado o no. Mientras todo esto ocurría, la investigación principal continuaba expandiéndose en múltiples direcciones simultáneamente. 40.000 pistas procesadas. El FBI confirmó que el ADN recuperado de la casa de Nancy, incluyendo un cabello encontrado dentro de la propiedad, fue transferido al laboratorio central del FBI para análisis avanzado. Un genealogista genético destacado explicó que incluso un cabello sin raíz puede producir un perfil de ADN mediante técnicas de secuenciación de próxima generación. Ese perfil puede ejecutarse a través de bases de datos de ADN familiar usando el método que identificó al asesino del Estado Dorado después de décadas. La búsqueda en México encontró 25 tumbas y ninguna era Nancy. Una recompensa de $1 millón permanece sin reclamar. Múltiples personas han sido detenidas y liberadas. El director del FBI, Kash Patel,
declaró públicamente que su agencia fue excluida de la investigación durante los primeros 4 días críticos por las autoridades locales. La oficina del sheriff negó cualquier retraso. 2 agencias contradiciéndose públicamente. Esa fricción no desaparece con comunicados de prensa. Deja cicatrices en una investigación que afectan decisiones futuras sobre recursos y prioridades. Y aquí está lo que la mayoría de la cobertura ha evitado decir directamente. Alguien planificó lo que le ocurrió a Nancy Guthrie. No fue un crimen de oportunidad. No fue una decisión tomada en un momento de desesperación. Fue una operación deliberada con múltiples capas de sofisticación técnica y comunicacional. La elección de Bitcoin. El método de envío a medios en lugar de a la familia. La estructura del lenguaje usado en las notas. La ausencia de evidencia física inmediata. Todo eso refleja planificación previa, y esa persona sigue libre. Está observando cada desarrollo porque las personas que cometen crímenes de esta magnitud no pueden dejar de monitorear cómo evoluciona la investigación. Es compulsivo. Pero los seres humanos eventualmente hablan bajo suficiente presión. Si sabes algo, comunícate con el FBI al 1-800-CALL-FBI o envía información completamente anónima en tips.fbi.gov. La recompensa está esperando. Nancy Guthrie merece volver a casa, y alguien que está leyendo esto en este momento sabe exactamente cómo hacer que eso ocurra.